Muy bien, entonces vamos a seguir con la segunda parte. Aquí ya viene un video en donde se explica la ley de Ohm y se hacen ejercicios. Este es un video que tuve con un grupo ayer. Se me fue la luz, así que viene cortado el video. Bueno, está completo, pero ahí les indico, ¿no? Que se fue la luz, pero se ve completo ya el video. Muy bien, entonces sigo admitiendo. Este video es un poquito más corto, dura 29 minutos. Entonces, comparto audio. Este es el video con este grupo, el 461, ayer. Entonces, bueno, corre video. Aquí de nuevo. Entonces vamos a ver la segunda parte. Nada más que esta vez van a ser 3 partes, porque ayer se me fue la luz. Entonces ahorita esta parte dura 8 minutos o menos. Y luego, cosa de inmediato, voy a ver la última parte. Esperé como 10 minutos a que llegara la luz y sí llegó afortunadamente. Últimamente se me está yendo la luz, evidentemente se me va el internet. Espero que no pase esto, ¿verdad? Muy bien. Camacho, Joshua, por favor apaga tu micro. Bueno, veamos. Aquí, ay, ya me quiero salir de la sesión, no puede ser. Comparto sonido. Esta es la segunda parte, les digo, de la clase de ayer. Y chequen que nada más dura 8 minutos, porque se fue la luz, ahorita se van a dar cuenta. Ok. Es más, ni siquiera he visto yo lo que vieron nada más el otro grupo. Corre video. Entonces, vamos a ver un video en donde ya explican la ley de Ohm más concretamente y algunos ejemplos. Está lento mi internet, espero que no me dé problemas. Ahorita para procesar el video se tardó muchísimo. Ok. Comparto pantalla. Vámonos a su Classroom. Y esta es ley de Ohm. Muy bien. Ah, otra vez. Ay, Dios mío. No compartí audio. ¿Por qué me pasa siempre lo mismo? Entonces, dejo de compartir otra vez. ¿Dónde está? Compartir audio. Aquí está. Muy bien, ahora sí. Hola a todos. En esta oportunidad hablaremos de la ley de Ohm y de la resistencia eléctrica. Un circuito eléctrico básico consta de una fuente de voltaje, un elemento resistivo y un conductor por el que fluyen las cargas eléctricas. La energía de la fuente por unidad de carga se denomina el voltaje. La cantidad de carga por unidad de tiempo que circula por el circuito se denomina la corriente eléctrica I. Y el elemento resistivo se caracteriza por tener una resistencia al paso de la corriente que se denota con la letra R. La ley de Ohm establece la relación entre estas tres variables: el voltaje, la resistencia y la corriente. La relación es muy simple. El voltaje V es igual al producto de la corriente por la resistencia. El voltaje V se mide en voltios. Una fuente de voltaje puede ser una pila o batería. Una pila AA tiene un voltaje de 1,5 voltios. Una batería de automóvil tiene un voltaje de 12 voltios. La corriente. La corriente se mide en amperios. Es la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo, es decir, el número de coulomb por segundo, porque la carga eléctrica se mide en coulomb.
Se considera que una corriente de 1 amperio es una corriente bastante alta. En el motor de arranque de un vehículo, la corriente que circula en el momento que se activa el motor eléctrico de arranque puede ser hasta de 60 amperios. Sin embargo, en un circuito electrónico, las corrientes suelen ser mucho más pequeñas y se miden en miliamperios, es decir, la milésima parte de 1 amperio. La resistencia R se denomina resistencia porque se trata de elementos que se resisten al paso de la corriente eléctrica. La razón es que se producen colisiones. Por ejemplo, un bombillo es un bombillo incandescente es un elemento resistivo. Cuando la corriente pasa por la estructura cristalina del filamento, se produce un sinnúmero de colisiones. Esas colisiones son las que hacen justamente vibrar a la red cristalina, produciendo, digamos, energía térmica, calentando la resistencia y por lo tanto emitiendo luz y calor. Así. Pero la medida de la resistencia debido a esas colisiones al paso de la corriente se denomina la resistencia eléctrica R y se mide en ohmios. Veamos en acción lo que significa la ley de Ohm. V igual a la corriente I por la resistencia R. En este momento mostramos acá un circuito que tiene una fuente que consta de una pila de 1,5 voltios. Acá tenemos un conductor que cierra el circuito y acá está la resistencia. Acá se están indicando, digamos, las colisiones que se producen en la red cristalina de la resistencia. Las resistencias, por ejemplo, que se usan en los circuitos electrónicos suelen ser resistencia de carbón, porque el carbón es un elemento, es un material muy resistivo, es bastante más resistivo que el cobre. Bueno, veamos qué ocurre cuando vamos variando los parámetros. Comencemos por variar la resistencia eléctrica. Si la resistencia eléctrica va en aumento, entonces la corriente disminuye. ¿Por qué? Porque se está manteniendo fijo el voltaje. Es decir, si aumento R, tiene que disminuir I, porque el producto I por R debe mantenerse constante. Eso es lo que indica justamente la ley de Ohm. Si la resistencia es muy pequeña, pues la corriente crece mucho. Cuando la resistencia tiende a cero, entonces la corriente es muy grande. Entonces digamos que el conductor que lleva la corriente se sobrecalienta y se puede fundir y se produce un cortocircuito, es decir, se corta el circuito. Ahora vamos a aumentar el voltaje. Una forma puede ser colocando dos baterías o dos pilas, una a continuación de la otra. En este caso tenemos exactamente 3 voltios. Si se aumenta el voltaje, entonces aumenta proporcionalmente la corriente. Si se triplica el voltaje, por ejemplo, se triplica la corriente. Si se cuadriplica el voltaje, se cuadriplica la corriente. Aquí fue donde se fue la luz. Entonces, bueno, vámonos a la tercera parte del video. Aquí está, 4:57. A ver,
Vámonos a mi canal. ¿Dónde está la tercera parte? Aquí está. Vamos a ver. Ya estoy aquí de nuevo. Se me fue la luz. Una disculpa. Por ahora avísenles a los demás, ¿no? Que ya regresé. Ya falta poquito del video. Se va la luz aquí. Entonces, comparto sonido. Y más o menos por aquí vamos cuando se fue la luz. Entonces, Profe, ¿qué pasó? es que el detalle es que ya son 4:26. Ah, Pero sí, todas todavía las, tenemos clase con usted, ¿no? Sí. hasta las 5. ¿Por Sí, qué? perdón, se me fue la onda, creí que teníamos otra clase. No, 4:57 tenemos, a ver, de las 3:20 a las 4:10 y de las 4:10 a las 5. ¿Qué Sí, pasó? se me fue la onda. Perdóname, profe. Me Bueno, confundí con el sale, horario. sale. Ok, entonces aquí más o menos íbamos. No, pues apenas llevábamos 8 minutos de la segunda sesión. Entonces, a ver, corre video. Entonces aumenta proporcionalmente la corriente. Si se triplica el voltaje, por ejemplo, se triplica la corriente. Si se cuadriplica el voltaje, se cuadriplica la corriente. Veamos un primer ejercicio donde se aplica la ley de Ohm. En este ejercicio tenemos un circuito básico. Tenemos la fuente de voltaje, que se simboliza así, dos rayitas paralelas, una más larga y una más corta. La más larga es el polo positivo y la más corta es el polo negativo. La corriente siempre circula de positivo a negativo. Acá se ha colocado una resistencia. La resistencia se simboliza de esta manera. Es como una especie de zigzag, una línea en zigzag. Representa la resistencia. Y acá se ha colocado un elemento que se llama el amperímetro. El amperímetro se coloca en el conductor que cierra el circuito, se coloca en serie, es decir, insertado en el conductor que transporta la corriente o que cierra el circuito eléctrico. Ese amperímetro nos va a decir, es el instrumento que sirve para medir cuántos amperios, que es la medida de la corriente que circula por el circuito. Entonces, en este ejercicio, los datos son así. Se conoce que la fuente es de 9 voltios. Con el amperímetro se ha medido la corriente y se sabe que esa corriente es de 27 miliamperios. Entonces la pregunta, ¿qué valor tiene la resistencia eléctrica R? Bueno, aquí entonces simplemente se usa la ley de Ohm. B es igual a I por R. Entonces despejamos R, para lo cual este I que multiplica en este miembro pasa dividiendo. Entonces R es igual a B dividido entre I. El voltaje es 9 voltios y la corriente es 27 miliamperios, es decir, 27 por 10 a la menos 3 amperios. La resistencia R, por tanto, es 9 por 10 a la 3. ¿De dónde viene este 10 a la 3? Este 10 a la menos 3 que estaba en el denominador sube al numerador, pero con el exponente positivo. Entonces queda 9 por 10 a la menos 3. Este 27 lo escribiré como 9 por 3, 9 por 3, 27. Ajá. Y las unidades las he colocado aquí aparte. Este es voltio y este es amperio. Entonces fíjense, al escribir 27 como 9 por 3, puedo simplificar este 9 con este 9. Y me queda 10 a la 3, que es 1000, entre 3. 1000 entre 3 es 333,3. Este 3 se repite indefinidamente, es periódico. Y ese 333,3 ohmio es la... A ver, aquí detengo. Los españoles le ponen coma, pero es punto. 333.3333.
resistencia eléctrica desconocida, que ahora, gracias a la ley de Ohm, hemos determinado. Veamos un segundo ejercicio. En este ejercicio se tiene un circuito que consta de dos fuentes de voltaje, V1 y V2, y de dos resistencias. Como las resistencias están colocadas una a continuación de la otra, entonces, como veremos, la resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Ajá. Y también acá se ha colocado un amperímetro. La pregunta es, ¿cuánto marca el amperímetro? Es decir, ¿qué corriente circula por el circuito? Entonces, como las fuentes de voltaje están colocadas en serie, el voltaje total es V1 más V2, es decir, 1,5 voltios más 1,5 voltios, porque el problema nos ha dicho que cada una es una pila de 1,5 voltios. Entonces el voltaje total es 3 voltios. La resistencia combinada o la resistencia equivalente R es R1 más R2, que es 100 ohmios para la resistencia 1 más 150 ohmios para la resistencia 2. Es decir, la resistencia combinada es 250 ohmios. Entonces, este circuito puede sustituirse por este otro más simple. Una única fuente de voltaje 3 voltios y una única resistencia de valor 250 ohmios. Todavía falta por saber qué corriente circula por el circuito, es decir, cuánto marcará el amperímetro. Entonces, para eso aplicamos nuevamente la ley de Ohm. V igual a I por R. Como estamos interesados en saber la corriente, pues despejamos I, para lo cual este R que multiplica acá pasará dividiendo, es decir, I es igual a V entre R. Entonces, la corriente I es 3 voltios entre 250 ohmios. Ese cociente da 0,012 amperios. Pero eso es lo mismo que decir 12 miliamperios. Entonces el resultado final es que la corriente I que circula por este circuito o por este circuito, porque son equivalentes, es una corriente de 12 miliamperios. Es decir, el amperímetro hará una lectura de 12 miliamperios. Ahora veamos qué relación tiene la resistencia con la resistividad. La resistencia es una cantidad que va a depender de la geometría del conductor. Aquí tenemos, por ejemplo, un trozo de conductor. Este trozo de conductor tiene un largo L mayúscula y una área o sección transversal de área A. Rho se llama la resistividad. Entonces la resistencia va a depender del largo y del área del conductor, pero también dependerá del material que esté hecho. Es decir, de la resistividad del material que esté hecho. Hay materiales menos resistivos y hay materiales más resistivos. Los que son mejores conductores tienen resistividad más pequeña. Los que son peores conductores tienen resistividad más alta. Veamos qué ocurre cuando vamos cambiando los parámetros de esta relación. Comenzaremos por modificar el largo. Al ir aumentando el largo del conductor, aumenta la resistencia. La razón es que a mayor longitud, pues se incrementa también las colisiones de los portadores de carga cuando van pasando por el conductor, porque al ser el tramo más largo, pues hay mayor cantidad de colisiones. Te voy a regar. Por el contrario, si se aumenta el área, la resistencia disminuye. Es decir, la resistencia eléctrica es inversamente proporcional a la sección transversal de área.
Por último, la resistencia eléctrica es directamente proporcional a la resistividad del material. Materiales más resistivos producirán mayor resistencia. Materiales menos resistivos producirán menos resistencia. Veamos un tercer ejercicio. En este ejercicio se nos pide lo siguiente. Halle la resistencia de un cable de cobre de 50 centímetros de largo y 2 milímetros de diámetro. Se sabe que la resistividad del cobre vale 1,71 por 10 a la menos 8 ohmio por metro. Bien, entonces para calcular la resistencia de este cable de cobre de 50 centímetros y 2 milímetros de diámetro, aplicaremos la relación que hay entre la resistencia y la resistividad. La resistencia es la resistividad por el largo del conductor dividido entre la sección transversal de área. Bien, en este caso se dice que el cable de cobre tiene 50 centímetros de largo, es decir, 50 por 10 a la menos 2 metros. La sección transversal de área no la dan el diámetro. Pero se sabe que una sección circular tiene un área que vale pi por el radio de esa sección elevado al cuadrado. Pi vale 3,14. En realidad vale 3, 14, 16 y hay muchos más decimales. Pero como acá tenemos 2 decimales de precisión, basta con elegir 2 decimales de precisión para pi. Bueno, pi vale 3,14 y el radio es la mitad del diámetro, es decir, 1 milímetro. Pero 1 milímetro en metros se escribe 1 por 10 a la menos 3 metros. Pero esto debe ser elevado al cuadrado, de acuerdo a la fórmula. Muy bien. Entonces, aquí tenemos 10 a la menos 3 elevado al cuadrado es 10 a la menos 6. Por tanto, el área es 3,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. La resistencia de este cable va a ser 1,71 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. Es decir, la resistividad multiplicada por el largo del cable en metros, que es 50 por 10 a la menos 2 metros, dividida entre la sección transversal de área, 3,14 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Al hacer las simplificaciones respectivas, por ejemplo, este metro con este metro y este con este, pues nos quedará ohmio. Y el resultado es que la resistencia de este cable es 2,72 por 10 a la menos 3 ohmios. Es decir, la resistencia es 2,72 miliohmios. Esto se considera una resistencia muy pequeña y despreciable en la mayoría de los circuitos. Por ejemplo, en los circuitos electrónicos, las pistas por donde circula la corriente son de cobre, pero las resistencias son de carbón. El carbón tiene una resistividad que es 60 veces mayor que la del cobre. Las resistencias en los circuitos electrónicos suelen ser de kiloohmios, cientos de ohmios o kiloohmios. En cambio, la resistencia del conductor de cobre apenas es de la milésima parte de un ohmio, mientras que aquellos son 100 veces un ohmio o 1000 veces un ohmio. Este es del orden de la milésima parte. Por eso, la resistencia de los conductores de cobre en la mayor parte de los circuitos electrónicos se considera despreciable y la resistencia está concentrada prácticamente en los elementos resistivos. Bueno, con esto hemos finalizado el tema de la ley de Ohm y la resistencia eléctrica. Bueno, vamos aquí a salirnos. De nuevo una disculpa, que se me fue la luz. Se está yendo últimamente, no muy seguido, pero en la mañana principalmente y esta vez en la tarde. Bueno, ya nos queda poco tiempo también, 7 minutos de Zoom. Entonces, nos vamos a ver el próximo jueves. Bueno, ya, Eso ya es con ese grupo, entonces vamos a
Deja de compartir. Ok, 4:51. Con eso entonces empezamos a ver ya problemas de ley de Ohm. La próxima clase que es mañana, vamos a hacer ejemplos, vamos a hacer ejercicios con ley de Ohm. Y la semana que viene vamos a empezar a ver circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Ya nos quedan de clases esta semana y la que viene, ya luego viene el examen. Ya la semana que viene hablaremos del examen. Bueno, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Nada? Bueno, ok, entonces doy por terminada la sesión de hoy. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.